Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro con la salud, su médico en casa, para terminar la semana bien informados. Y vamos a hablar de una enfermedad que es altamente prevalente en este momento, es prevenible y también es curable. Es una enfermedad de la que hace muchos años se viene hablando y quizás pensamos en algún momento que estaba totalmente erradicada. Pues no, la tuberculosis está más presente que nunca en nuestro medio. Se siguen presentando muchos, pero muchos casos, por eso hay que estar atentos a la prevención, porque hoy vamos a hablar de prevención, las formas en que una persona se contagia de tuberculosis, cómo es el tratamiento y cómo se diagnostica esta enfermedad, que no se confunda con otra patología. Pero antes los invito a ver lo siguiente. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se trata de una afección curable y prevenible. Se transmite de persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Se calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, término aplicado a las personas infectadas por el bacilo, pero que aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Los síntomas comunes de la tuberculosis pulmonar activa son tos productiva, a veces con sangre, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Una persona con tuberculosis activa puede infectar a lo largo de un año entre 10 y 15 personas por contacto directo. Se dice además que es una enfermedad que afecta a los adultos en los años más productivos de su vida, pero no significa esto que no afecte a otros grupos poblacionales. Otro dato adicional muy importante: las personas infectadas por el VIH o SIDA tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. También estamos en redes sociales para que interactúen con nosotros. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa para que hablemos de tuberculosis. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar con nosotros. No solamente están líneas telefónicas y redes sociales para que participen. A quienes me han preguntado dónde encuentran los programas, es muy fácil. Ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programas Su Médico en Casa, y también nos pueden seguir escribiendo sus mensajes a sumedicoencasa@teleantioquia.com.co para que nos sugieran temas que quieran que tratemos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Mateo Arrubla Duque. Él es médico internista. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está, Yasmin? Muy bien, y sobre todo con este tema tan importante, la tuberculosis. Actualmente es muy prevalente, altamente prevalente, doctor. La enfermedad es altamente prevalente. Colombia es un país de una incidencia intermedia en la enfermedad al año, pero específicamente Medellín tiene una condición adicional que tiene mayor prevalencia de la enfermedad y se puede encontrar con mayor frecuencia. Sí. Les cuento que aproximadamente al final de junio, por ejemplo, teníamos diagnósticos de 1.015 pacientes con enfermedad. De esos pacientes, muchos. El 80% de los pacientes eran de Medellín, y de esa cantidad de pacientes, el 80% eran diagnósticos nuevos. No eran ni recaídas ni reinfecciones, sino que eran diagnósticos nuevos. Entonces es una enfermedad altamente prevalente. Y no solamente estamos hablando de una enfermedad que se presenta en Medellín y Antioquia, a nivel de todo Colombia también se han diagnosticado muchos casos de tuberculosis, doctor. Hablemos de las causas. ¿Por qué? ¿Qué produce la tuberculosis? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? La enfermedad va con toda la historia del hombre, ¿cierto? Y las descripciones inicialmente de la enfermedad son muy viejas, pero siempre se han asociado a varios puntos específicos, tales como la pobreza, el hacinamiento y las pobres condiciones en salud
que pueden vivir las poblaciones. Esos factores de alto riesgo, por ejemplo. Esos son factores que predisponen a que se presente y persista la enfermedad en el medio. O sea, básicamente es una enfermedad que se adquiere del medio, entonces, según las condiciones en las que vivimos, doctor. Sí, y también hay condiciones de la persona, porque a pesar de que todos estamos expuestos, no todos las presentamos. Y hay unas condiciones específicas, estados de inmunosupresión, que predisponen a que si yo soy un paciente trasplantado, por ejemplo, si soy un paciente en quimioterapia activa, un paciente con terapia inmunosupresora, son pacientes que más probablemente se van a infectar y van a desarrollar la enfermedad. Son más vulnerables para desarrollar esta enfermedad. Vulnerables. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa, estamos hablando de tuberculosis, una enfermedad que está muy presente en este momento en la población, que se siguen presentando casos. Lo importante es saber cómo prevenirla y cómo identificarla también, que no se confunda con otras patologías. Doctor, hablemos de los síntomas y cómo no confundirlos con otras enfermedades. La enfermedad en el 90% de los casos es de compromiso pulmonar, es el bacilo tuberculoso que ahorita comentaban, que afecta en el 90% de los casos el pulmón, ¿cierto? Pero cada órgano que afecte va a tener algún síntoma adicional y va a tener una manifestación. Epidemiológicamente el de más importancia es la parte pulmonar. ¿Por qué? Porque es la que se transmite. Y el síntoma característicamente va a ser definido por tos de más de 15 días de evolución, tos productiva. ¿Qué es tos productiva, doctor? Tos productiva es tos con expectoración de más de 15 días de evolución, asociado a algunos síntomas tales como fiebre, pérdida de peso y síntomas constitucionales que indican debilidad, falta de fuerza para hacer actividades, por ejemplo. ¿No podría confundirse en algún momento con una gripa, por ejemplo, o un resfriado, doctor? Muchas, ¿cierto? En muchos momentos incluso se trata con cierta frecuencia así, tal así que el paciente puede persistir mucho tiempo sin un diagnóstico y sin un tratamiento. Evidentemente, si usted encuentra la enfermedad tempranamente la trata y evita complicaciones, que una de las complicaciones incluso puede ser que el paciente lo lleven a la muerte. Muy bien, vamos a saludar a Isabel, que se encuentra en el barrio Belén. Bienvenida, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su inquietud para él? Señora Yarmín, reciban ustedes un abrazo. Qué bonita, y mis igual. Más sinceras felicitaciones por tan tremendo programa. Muchas gracias, Isabel, qué bonitas palabras. ¿Cuál es su pregunta? Quiero preguntarle al doctor, ¿qué tiene que ver una persona anémica con la tuberculosis? ¿Hasta qué punto debe uno tener sus hemoglobinas para sentirse más protegido sobre ello? Anemia y tuberculosis, sí, ¿cierto? ¿hasta qué punto, qué tiene que ver la anemia con la tuberculosis y hasta qué punto bajo debe tener las hemoglobinas o hasta qué punto más alto para protegerse de ello? Muy bien, señora Isabel, gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga a usted todos igual. Ustedes. Gracias. Doctor, es una pregunta bien interesante. ¿Existe alguna relación entre tuberculosis y Es difícil anemia? relacionarla, pero de igual manera es una enfermedad crónica. La enfermedad crónica per se produce estados inflamatorios y estos estados inflamatorios se asocian a anemia, ¿cierto? Muchas veces la anemia no es la condición que realmente indica que hay infección tuberculosa y no me protege, pero sí intervenirla va a ser una de las estrategias para mejorar sintomáticamente al paciente y hacerlo sentir mejor mientras lo curamos. Doctora, a mí se me deja preocupada algo, yo creo que la inquietud también de muchos televidentes y es el asunto o el tema de los síntomas, cómo realmente detectar esas señales o signos de alarma que me digan que una persona tiene tuberculosis, porque además es una enfermedad grave que podría causar la muerte. Sí. El síntoma, lo más importante en esto es identificar el síntoma. Realmente es una estrategia en salud pública que las personas tengan en mente que una intervención temprana es una intervención eficaz y que lleva a la cura, ¿cierto? Entonces, estos pacientes que tienen síntomas de más de 15 días de evolución deben buscar ayuda médica, como comentaba ahora, de tos productiva, deben buscar ayuda médica y deben consultar en su EPS porque estos pacientes se pueden beneficiar de un estudio llamado baciloscopia. La baciloscopia es simplemente el estudio de la expectoración con unas tinciones especiales que nos muestran la presencia del microorganismo. ¿Que es el que da como el diagnóstico preciso entonces, doctor? La Es el que da el baciloscopia. microorganismo. Los síntomas y con ellos buscamos el diagnóstico, que en ese caso encontrar el microorganismo es lo mejor para lograr el diagnóstico.
Y a esta hora saludamos en Su Médico en Casa a Adriana, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenida, qué gusto escucharla. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, los felicito por el programa. Gracias, Adriana. Mira, te pregunto, tuberculosis es solo tuberculosis pulmonar, pero a ver si es verdad que existe también tuberculosis en el hueso. ¿Tuberculosis qué, perdón? ¿Entendí? En los huesos. Hueso. En los huesos. Sí. Muy bien, Adriana, gracias por su inquietud y vamos a ver entonces qué respuesta nos tiene el doctor. Pues la tuberculosis es una infección que en el 90% de los casos, como habíamos dicho, afecta al pulmón, pero no es el único órgano. De ahí en adelante ese 10% de los casos los podemos distribuir en otros órganos comprometidos. También puede afectar el hueso, también puede afectar el tejido que rodea los pulmones, que no es efectivamente el pulmón, sino que es la pleura, puede afectar el tracto gastrointestinal, puede afectar otros órganos que no únicamente se restringen al pulmón. Muy bien, nuestras líneas telefónicas siguen activas para que participen en el tema del día, la tuberculosis, una enfermedad altamente prevalente, pero muy prevenible y muy curable además. Y si no se diagnostica a tiempo y si no se trata a tiempo, podría causar la muerte, puede ser potencialmente mortal. Hacemos una muy breve pausa en Su Médico en Casa y en un minuto regresamos con ustedes y con más información. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, tuberculosis, una enfermedad prevenible y curable. Veamos los siguientes datos para que tomemos nota. La tuberculosis se disemina a través del aire, cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar pueden incluir tos severa que dure 2 semanas o más, bajar de peso, toser y escupir sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos, sudores nocturnos. Si no se trata adecuadamente, la tuberculosis puede ser mortal. Puede curarse con varios medicamentos durante un periodo largo de tiempo. Las personas con tuberculosis latente pueden tomar medicamentos para no desarrollar tuberculosis activa. Doctor, ¿se contagia de persona a persona? La tuberculosis, al menos el compromiso pulmonar y el compromiso de todo el árbol bronquial o los bronquios, se contagia de persona a persona y se transmite a partir del estornudo o la tos pues, en el paciente, bota esas micropartículas y la persona que es sana se puede infectar por la aspiración de ellos. A esta hora saludamos a la señora Gloria, que se encuentra en el barrio Guayabal. Bienvenida y qué alegría que nos acompañe hoy en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Doña Gloria. ¿Aló? Doña Gloria está en la línea, la escuchamos. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con doña Gloria en Guayabal, doctor, es muy importante hablar del tema de la prevención. Es una enfermedad que se puede prevenir. Sí, incluso podemos decir que hay 2 maneras grandes de acabar la tuberculosis, ¿cierto? Una manera es la parte difícil, mejorar el estado de salud de toda la población y disminuir la pobreza. Esa es la manera más difícil. Es la más difícil de todas. ¿Cierto? Y la manera que nosotros utilizamos en el momento y lo que hacemos que es buscar al paciente con síntomas e intervenirlo. ¿Con el fin de qué? De cortar esa cadena de transmisión y evitar que persista la enfermedad en el medio. Esa es una de las mejores maneras de prevenir y de controlar la enfermedad. Hay que hacer pedagogía definitivamente, educar en el tema de prevenir algunas enfermedades, en este caso la tuberculosis. Doctor, ¿el tratamiento cómo es? ¿Medicamentos? ¿En qué consiste? El tratamiento no es un tratamiento que realmente lleve mucho, porque estamos hablando de que en 1940, 1943 tenemos el primer medicamento efectivo en tuberculosis y de ahí para atrás, ¿cierto? Entonces tenemos estrategias no farmacológicas y estrategias farmacológicas, ¿cierto? Las estrategias no farmacológicas es disminuir esos inóculos altos o esos sitios de concentración alto del microorganismo ubicados en el hacinamiento, por ejemplo en las cárceles, en los sitios donde hay mayor probabilidad de infección, primero. Y segundo, tenemos las intervenciones farmacológicas. Las intervenciones farmacológicas son efectivas y estamos hablando ahorita de tratamientos con múltiples medicamentos durante al menos 6 meses
que se van a ir titulando y se van a ir acompañando por el personal de salud. Estos medicamentos o estas estrategias, que son programas en tuberculosis, son programas supervisados, acortados y vigilados por el personal de salud. También saludamos a la señora Gloria, ya está en comunicación con nosotros en el barrio Guayabal. Bienvenida y la escuchamos, doña Gloria. Buenas tardes, quiero dar las gracias primero por el programa. Es de ustedes. Y es un programa que no me pierdo y me parece muy interesante el tema de hoy. Muchas gracias. Quiero preguntarle al doctor, los niños que nacen en los Estados Unidos y que vienen de paseo o en algunas temporadas a nuestro país y allá está erradicada la tuberculosis, acá el niño debe ser vacunado llegando a nuestro país, o cómo es, sabiendo que son bebés, o sea, claro, niños pequeños. Excelente pregunta además, Gloria, gracias por acompañarnos desde el barrio Guayabal. Doctor, ella toca un tema muy importante, sí, que es el de las vacunas. Sí. Esto es una estrategia de salud pública y la vacunación realmente nos ayuda a defender la gran cantidad de población para evitar una infección grave, ¿cierto? De igual manera, tener un esquema de vacunación al día permite controlar al menos la infección en los niños, pero siempre las edades extremas en los niños y en la mayoría de enfermedades van a ser las más importantes porque son las que más fácilmente se infectan. Entonces, si hay un contacto con una persona que realmente tiene un diagnóstico de tuberculosis y ese diagnóstico de tuberculosis es evidente y está siendo tratado, es importante que el niño o que la persona en riesgo se contacte con el médico tratante, con el médico de su EPS para que realicen una búsqueda de si hay signos o síntomas asociados a la enfermedad. Y recibimos la última llamada, Luz Marina de Laureles, bienvenida y muy breve con su pregunta. Gracias por acompañarnos. Muy amables, felicitaciones. Gracias. Mi pregunta es, ¿hay vacuna para adultos y para niños? Porque hay 2 bebés en la familia. Claro que sí, gracias por acompañarnos, doctor. Seguimos con el tema de las vacunas. Sí, es importante porque es las estrategias de salud pública, claro, más importantes. De prevención. Y es prevenir. Y la prevención, eso al menos ya se hace y se universalizó y se utiliza la vacunación en toda la población al momento del nacimiento, que es esa cicatriz que todos tenemos en el Solo al momento del nacimiento y cuando estamos adultos, doctor. No, la estrategia es al momento del nacimiento, con eso adquirimos inmunidad y la exposición en el tiempo nos ayudará a defendernos del microorganismo. O sea que dura para toda la vida, por decirlo de alguna manera, doctor. Los pacientes con tuberculosis necesariamente se tienen que aislar, porque eso lo escuchaba uno hace años. Sí. Como la manifestación es tuberculosis pulmonar y esta manifestación es la más importante, intervenir esos pacientes que tienen altas cantidades del microorganismo en sus vías respiratorias permite primero saber quiénes son las personas que son infectantes, tratarlas durante un tiempo, disminuir ese estado de carga de infección y con eso va a disminuir la probabilidad de transmisión. ¿Qué significa eso? Que sí tienen que estar aislados cuando son tuberculosis pulmonares, pero es un tiempo limitado, más o menos de 3 a 4 semanas. Si bien la tuberculosis es una enfermedad grave porque puede causar la muerte en algunos casos si no se diagnostica o trata a tiempo, es una enfermedad que ya sabemos, el mensaje que nos deja hoy el doctor, se puede prevenir y es completamente curable también, doctor. Nos decía ahorita, ¿cierto? Sí. Muy bien. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día. Para quienes están con nosotros en las mañanas, ya viene Su Caso en Casa. Chao.